vamos a empezar. Si os parece, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí en este tercer seminario de este curso 2021-2022 del ciclo de seminarios Galápagos Monday Health Economic Seminar. Hoy nuestro ponente es Juan Carlos Torre. Nos viene a presentar la ventana de oportunidad terapéutica en reumatología. Os recuerdo a todos que este seminario durará 50 minutos, los 25 primeros serán de exposición y los 25 últimos serán de debate. Podéis dejar vuestras preguntas a través del chat, podéis enviárnoslas por correo electrónico, también podéis levantar la mano y os daremos paso, pero eso sí, durante la presentación os rogamos que por favor tengáis el micrófono apagado para evitar ruidos de fondo. Sin más, Juan Carlos, te agradecemos desde el Grupo de Economía de la Salud tu presencia aquí hoy y te doy paso para que comiences. Gracias. Bueno, antes se veía la presentación, ahora no la estoy viendo. Ahora sí. Nosotros la vemos perfectamente. Sí, se ve perfectamente. Bueno, nada. Pues bueno, en primer lugar, agradecer a Idival el detalle que tuvo de invitarme a pasar, bueno, pues un momento con todos ustedes, ¿no? Y aquí tengo yo el título de mi presentación, que es Ventana de Oportunidad. Ventana de Oportunidad y arriba a la izquierda pues hay una ventana que está abierta con un fondo azul que parece que puede haber una oportunidad en el tratamiento de las enfermedades reumáticas. Estos son mis conflictos de interés. Y este es un poco el guión que voy a seguir, ¿no? Hablamos de una introducción de lo que puede ser una ventana de oportunidad. Vamos a hablar un poquito de las bases del tratamiento que hay en reumatología en general. También diremos después si es posible prevenir la artritis y desde qué punto de vista la podemos prevenir. Y luego hablaremos acerca de unas conclusiones en una diapositiva final. Para entender lo que es ventana de oportunidad, debemos entender esta diapositiva o lo que yo quiero expresar con esta diapositiva. En esta diapositiva se ven un poco las características de las artritis. Las artritis, entendiendo por artritis la inflamación de la sinovial y la posterior destrucción del tejido óseo. Aquí vemos en una primera fase, cuando se inicia la enfermedad, cómo el proceso inflamatorio es muy importante. Aquí vemos la inflamación, el proceso inflamatorio es muy importante. Paralelo a ese proceso inflamatorio hay una discapacidad también muy llamativa. Esa discapacidad viene como consecuencia de ese proceso inflamatorio y del dolor articular que presenta el paciente. Pero en esa primera fase vemos que no hay daño radiológico, no hay daño estructural. Y tenemos que tener claro que cuando no existe daño estructural es recuperable la función en el paciente. Es decir, que el daño estructural es lo que va a marcar, por una parte, va a marcar esa limitación funcional y por otra parte va a marcar la irreversibilidad del proceso. Aparte, evidentemente, del daño estructural, hay unas alteraciones inmunológicas que cuanto más tardemos nosotros en actuar sobre ellas, más fácil será la cronificación. Si vemos este mismo ejemplo, cuando llegamos al año 5, año 20 o 15 de evolución, vemos cómo este proceso inflamatorio declina, es escaso el proceso inflamatorio, pero vemos que esta discapacidad sigue aumentando y va a aumentar paralelo al daño radiológico. Es decir, que en este caso esa discapacidad es secundaria al daño radiológico, mientras que en los primeros estadios de la enfermedad esa discapacidad es secundaria al proceso inflamatorio. Por tanto, dos vertientes claras: proceso inflamatorio por un lado y reversibilidad del daño radiológico o estructural por otro. En base a ello, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que ha cambiado el concepto en el tratamiento de la artritis. Ha cambiado el concepto en dos bases. Hay un objetivo principal y ese objetivo principal sería la remisión de la enfermedad. Es decir, que seamos capaces nosotros de que esa enfermedad revierta. Ya veremos luego el espacio que tenemos para intentar lograr eso. Y una vez que hemos logrado la remisión, que es muy difícil hablar de remisión, y hay varios conceptos: remisión clínica, inmunológica, etcétera, etcétera, pero bueno, al principio, remisión de la enfermedad. Y luego, una vez que hemos alcanzado la remisión, pues tenemos que mantener esa remisión.
Como objetivo alternativo, porque en ocasiones ya hemos llegado tarde, en ocasiones puede hacer daño estructural o puede hacer una serie de comorbilidades que no nos permitan alcanzar esa remisión, podemos obtener un objetivo alternativo. Y como objetivo alternativo marcaremos la baja actividad de la enfermedad. Es decir, que lo ideal sería la remisión de la enfermedad, alternativamente la baja actividad de la enfermedad. Y esa remisión de la enfermedad va a ser más importante y más llamativa cuanto precozmente introdujamos nosotros el tratamiento. Evidentemente, esto se tiene que acompañar todo de una metrología que nos ayude a discernir si estamos en revisión, si no estamos en revisión, baja actividad, mantenimiento, etcétera, etcétera. ¿Existe esa ventana de oportunidad? Bueno, esa ventana de oportunidad fue definida desde el año 1992, que recordar por David y Simon, como aquel tiempo en el cual no había daño estructural y en el cual podía ser la enfermedad reversible. Pero hoy sabemos, aquí tenemos una publicación de Manies, cogiendo dos cohortes, una que es la cohorte de Leiden y otra es la cohorte francesa de Spoil. Entonces, en estas dos cohortes se vio que esa remisión de la enfermedad en aquellos pacientes que no están tomando tratamiento, es decir, que tomaron o no están tomando tratamiento, era mucho más importante cuanto menor era el tiempo de evolución de la misma. En unas se estipuló más o menos entre las 14 semanas y en otras se estipuló en torno a las 20 semanas. Es decir, que tenemos un concepto claro. Ventana de oportunidad y tiempo de remisión es muy importante. Cuanto menor sea el tiempo de actividad de la enfermedad, mayor serán las probabilidades de entrar en revisión y libre de fármaco, que es importante, y libre de fármaco. Y este yo creo que es el concepto más importante de ventana de oportunidad. Ventana de oportunidad, en este caso, en patología del aparato locomotor. Aquí tenemos los estadios por los cuales suele pasar una enfermedad reumática. Estadio de salud pasaría una primera fase de artralgias, es decir, de dolores articulares. Antes de que nosotros realicemos el diagnóstico, veremos luego algunas características, luego realizamos el diagnóstico y si no ponemos tratamiento, evidentemente habrá una progresión de la enfermedad. Cuanto más vayamos acá en el tiempo en progresión de la enfermedad, más difícil es conseguir la remisión de la misma y mucho más difícil es quedarnos libres de fármaco. Pues bien, en algunos pacientes, estas artralgias, es decir, dolores inespecíficos indeterminados, van a venir acompañados de una serie de características que nos pueden ayudar a decir, este paciente con artralgias va a desarrollar una artritis y, por tanto, este sería el paciente ideal en el cual nosotros debemos aplicar aquellos tratamientos que eviten esa progresión de esa artralgia a esa artritis establecida. ¿Y de qué estoy pensando? Pues estoy pensando, por ejemplo, en aquellos pacientes con artralgias que son factor reumatoide positivo o en aquellos pacientes con artralgias que son péptido cíclico citrulinado positivo. Se sabe que estos van a evolucionar a una artritis reumatoide y, por tanto, si nosotros utilizamos previamente el tratamiento, previamente al diagnóstico de tratamiento para fármacos inmunosupresores e inmunomoduladores, es posible que nosotros seamos capaces de detener o de prevenir la aparición de la enfermedad. Este concepto de ventana de oportunidad tiene dos características muy importantes. Uno es el tiempo, lo que hablábamos de decir, es decir, factor tiempo fundamental. Cuanto antes iniciemos el tratamiento, menor será la progresión de la enfermedad. Y otro es el objetivo o los resultados que nosotros queramos obtener. Y esos resultados van a ir en función del tiempo, el diagnóstico, no del tiempo en cual nosotros utilicemos los fármacos adecuados. Y en ese tiempo y en esos objetivos va a estar, por una parte, la prevención del daño estructural y la disminución de la discapacidad. Hablábamos que el daño estructural era fundamental. Entonces estábamos hablando de una fase precoz de la enfermedad. Es decir, cuando tenemos el diagnóstico, en torno a los pocos meses del diagnóstico. Veíamos anteriormente que incluso hablábamos de semanas. Pero por otra parte, si nosotros logramos ir antes todavía, podemos hablar de curación de la enfermedad o de incluso prevención de la enfermedad. Por tanto, cuando hablamos de ventana de oportunidad, tenemos que tener en cuenta dos factores determinantes. Uno es el tiempo de esa ventana de oportunidad, cuanto antes mejor. Una vez establecido el diagnóstico precoz y tratamiento precoz, veíamos la corte de Leiden y de Spar. Y otro aspecto muy importante es que si nosotros nos adelantamos al diagnóstico, si nosotros intentamos tratar a aquellos pacientes que tienen artralgias y que tengan algún factor que nos pueda indicar este paciente con artralgias va a ir hacia un cuadro de una artritis progresiva e incapacitante, estamos hablando entonces de curación de la enfermedad o prevención de la enfermedad.
¿Qué tenemos al respecto? Bueno, pues al respecto he cogido una enfermedad tipo en que se puede ver cómo esa ventana de oportunidad se puede aplicar. ¿Y por qué se puede aplicar? Aquí tenemos la historia natural, por ejemplo, de una artritis, que en este caso es una artritis psoriásica. Y se ve que antes del diagnóstico, es decir, cuando el paciente llega y se diagnostica la enfermedad, un 25% de los pacientes ya tienen imágenes erosivas. Ya no nos estamos adelantando en tiempo a la discapacidad funcional, ya no nos estamos adelantando a ese daño estructural irreversible. Por tanto, es muy importante. ¿Qué tenemos que trabajar? Tenemos que trabajar antes del diagnóstico de la enfermedad o cuanto más pronto mejor para intentar evitar esa destrucción articular y ese daño irreversible. Y si tenemos aquí la cronopatología de una artritis psoriásica, vemos algo muy interesante. En el 85% de los casos, el diagnóstico de psoriasis antecede por un tiempo variable al diagnóstico de artritis psoriásica. Es decir, los pacientes desarrollan psoriasis y años después desaparece la artritis psoriásica. Por tanto, este sería un modelo absolutamente válido para intentar ver la prevención o la curación de la enfermedad. Esta fase inicial va a estar seguida de una fase en la cual hay una inflamación asintomática, es decir, los pacientes no tienen síntoma y lo denominamos como fase subclínica. Posteriormente aquí aparecería una inflamación y asintomática, es decir, los pacientes tienen una sintomatología, tienen una clínica, pero en esta fase todavía no se puede realizar el diagnóstico de artritis psoriásica. Y a partir del diagnóstico de artritis psoriásica, habitualmente es cuando se comienza el tratamiento de la enfermedad. Pero fíjense, estamos perdiendo toda esta fase prodrómica, preclínica y subclínica, en los cuales si establecemos que eso puede evolucionar en una artritis psoriásica, podemos prevenir o podemos curar la enfermedad. ¿Y qué es importante? Es importante que en esos pacientes con psoriasis sepamos que en esta fase prediagnóstico de la artritis psoriásica hay una serie de factores clínicos que nos pueden ayudar a predecir qué pacientes van a desarrollar una artritis psoriásica. Y esos factores, que son factores de riesgo de la artritis psoriásica, yo titulo aquí de la psoriasis a la artritis psoriásica, hay algunos que son absolutamente conocidos. Y son absolutamente conocidos como es la afectación de uñas o de cuero cabelludo, como es la psoriasis invertida o en pliegues, o como es el área de superficie corporal afectada. Cada uno de estos factores que hemos visto van a ser factores importantes en el desarrollo y la aparición de una artritis psoriásica en aquellos pacientes con psoriasis. Pero además de los factores dependientemente de la psoriasis cutánea, existe otra serie de factores independientes de la psoriasis, como son la aparición de factores ambientales. Los traumatismos son un importante factor de aparición de la artritis psoriásica, el tabaco, factor decisivo en la aparición de la artritis psoriásica e incluso de mala respuesta a los fármacos como el metotrexato, la obesidad, otro factor determinante en la aparición de artritis psoriásica en los pacientes con psoriasis, y también otro factor importante en pérdida o disminución de respuesta a algunos fármacos biológicos, y la uveitis. Por tanto, estos son los factores que hay que tener en cuenta en aquel paciente con psoriasis y que puede ser que debido a uno de estos factores va a desarrollar una artritis psoriásica. Tenemos pacientes con psoriasis y factores precipitantes, algunos llaman factores precipitantes, factores de riesgo, etcétera, etcétera, que van a favorecer que ese paciente con psoriasis termine haciendo una artritis psoriásica. Por tanto, podemos actuar en esas fases que nosotros veíamos previamente y ver cuál es el resultado final de esa actuación médica. Hablamos de una fase subclínica de la enfermedad. Esa fase subclínica es en aquel paciente que tiene psoriasis severa o moderada, que tiene una serie de factores de riesgo y que no tiene ninguna manifestación articular, no tiene ninguna manifestación de artritis. Se hizo este interesante trabajo con un fármaco ustekinumab, en la cual se controlaron 73 pacientes con psoriasis. De esos 73 pacientes con psoriasis severa, de esos 73 pacientes con psoriasis severa, se estudiaron 36 pacientes a través de estudios ecográficos, y en esos estudios ecográficos se vio que 36 pacientes de esos 73 tenían una entesitis que no era dolorosa, era una entesitis subclínica. De esos 36 pacientes, 23 dieron el consentimiento informado y esos 23 se les administró el fármaco, en este caso ustekinumab, no por su artritis, no por su entesitis, sino por la psoriasis severa que tenía. Pero a la vez se valoró la influencia que tenía ese fármaco sobre
la entesitis ecográfica de esos pacientes, entesitis subclínica, repito, esos pacientes. Y aquí se observó que hasta la semana 52, como bajaba de forma muy llamativa esa manifestación de entesitis ecográfica inflamatoria, es decir, que disminuye la inflamación de esa entesitis ecográfica, mientras que los cambios estructurales que tenían en las entesis, como cabría de esperar, no sufren modificación. Por tanto, aquí tenemos una primera ventana de oportunidad en aquellos pacientes con entesitis subclínica y psoriasis severo y extenso, cómo el ustekinumab puede disminuir ese proceso inflamatorio en este grupo de pacientes. Hablábamos antes de esa fase subclínica que hemos visto aquí, inflamación asintomática, sin clínica, pero es mucho más interesante probablemente esta fase de aquí, en la cual hay una inflamación sintomática. Hay una inflamación sintomática, es decir, que hay unos pródromos ya en esa fase prediagnóstica de artritis psoriásica. Y esa inflamación sintomática, ¿por qué se caracteriza? Por normalmente dolor articular. Interesante es el trabajo de Zabotti, publicado recientemente, en el año 2019, en que hablan de que si ese psoriasis, esa manifestación cutánea, si se acompaña de algún dolor articular, ¿eso puede ser predictor de la aparición de una artritis psoriásica? Pues sí, observan que sí, y sobre todo observan si tiene entesitis. Aquí tenemos ese trabajo que lo he seguido luego longitudinalmente, y aquí en la primera columna tenemos aquellos pacientes con psoriasis que no tienen dolores articulares. Y se comparan estos pacientes con psoriasis sin dolores articulares con aquellos pacientes que tienen psoriasis pero sí que tienen dolores articulares. Y se va a ver cómo al cabo de 3 meses aquellos pacientes que tienen psoriasis y dolores articulares que acaban desarrollando una artritis psoriásica tienen unas mayores puntuaciones de la escala visual analógica del dolor, tienen un mayor número de articulaciones sensibles y sobre todo tienen una activa entesitis de forma estadísticamente significativa con respecto a aquellos pacientes que tenían ese psoriasis artrágico, pero que no van a desarrollar una artritis psoriásica. Por tanto, la intensidad del dolor, la aparición de articulaciones sensibles y la entesitis aguda son aquellos factores que nos van a decir esos pacientes que tienen psoriasis artrágico van a tener más posibilidad de desarrollar una artritis psoriásica. ¿Y qué se puede hacer en esos pacientes que tienen ese psoriasis con dolor articular sin tener todavía el diagnóstico de artritis psoriásica? Pues bueno, aquí tenemos un trabajo que recoge en diferentes estadios de la enfermedad, que recoge a 203 pacientes con psoriasis cutánea y que tienen asociado dolor musculoesquelético. Este grupo de pacientes los envían al reumatólogo y el reumatólogo clasifica a los pacientes con dolor musculoesquelético y psoriasis en 3 grupos. Unos que tienen tratamiento biológico, otros que tienen tratamiento sistémico no biológico y otros que no tienen ningún tipo de tratamiento sistémico, solamente tienen tratamiento local. ¿Y qué comprueba? Bueno, pues comprueban en aquellos pacientes que están sin tratamiento sistémico como 1/3 de ellos va a desarrollar artritis psoriásica. Es decir, coincide con los datos que tenemos en la literatura. Aproximadamente 1/3 de los pacientes con psoriasis va a desarrollar una artritis psoriásica. Aquí tenemos la representación de lo que se halla en los diferentes trabajos publicados. Pero aquellos pacientes que están en tratamiento biológico, solo 3 de los 25 van a desarrollar una artritis psoriásica. Y los tratamientos sistémicos no biológicos, léase por ejemplo metotrexato, también solo 3 de los 31 van a desarrollar una artritis psoriásica. Por tanto, los pacientes con psoriasis y tratamiento biológico o tratamiento sistémico desarrollan con menos frecuencia una artritis psoriásica que aquellos que no tienen tratamiento sistémico y solo tienen tratamiento tópico. Por tanto, parece indicar que el tratamiento con fármacos biológicos o el tratamiento con fármacos sistémicos monosupresores puede disminuir la aparición de artritis psoriásica en los pacientes con psoriasis. Si vamos un poquito más allá, hay un trabajo muy interesante en lo cual nos hablan de esa sinovitis subclínica, es decir, de aquellos pacientes que tienen dolores articulares y todavía no tienen el diagnóstico de artritis psoriásica, pero tienen un psoriasis moderado o severo psoriasis. Pues bien, en este grupo de pacientes se les da por su psoriasis, no por sus dolores articulares, sino por su psoriasis, se les da tratamiento con secukinumab. Y estos son los datos
demográficos basal de estos 52 pacientes. Tienen artralgias, fijaros, en el 85% de los casos, y tienen tumefacción articular el 0% de estos casos. Estos pacientes se caracterizan por tener lesiones en cuero cabelludo y lesiones en uñas en un porcentaje relativamente alto. Hablábamos de factores de riesgo, tanto la afectación del scalp, tanto la afectación del cuero cabelludo, como la afectación ungueal, como factores determinantes de esos pacientes que van a desarrollar una artritis psoriásica y tienen psoriasis cutánea. ¿Qué sucede cuando vemos la respuesta a secukinumab? Pues aquí la tienen un poco en el gráfico. Hay una respuesta clínica que la ha dividido en dos aspectos, uno el aspecto dermatológico y otro es el aspecto reumatológico. Como cabría de esperar, esos pacientes tienen una franca mejoría de las lesiones cutáneas demostradas por el PASI, demostradas por la superficie corporal y demostradas por el cuestionario de calidad de vida, el EQI. ¿Qué sucede si vamos a la parte reumatológica? Es decir, ¿qué pasa con esos dolores articulares que tienen esos pacientes? Pues aquí tenemos que hay también una disminución significativa de la escala visual analógica, que hay una disminución significativa también en cuanto a la valoración global del paciente, tanto por el paciente como por el médico, y que hay una mejoría de un cuestionario que utilizamos en reumatología, que es el PSAIF, cuestionario funcional de calidad de vida de los pacientes con una mejoría estadísticamente significativa. Es decir, que aquellos pacientes que tienen un psoriasis severo moderado y dolores articulares sin tener una artritis psoriásica, se le administra el fármaco por su psoriasis y hay una mejoría tanto del psoriasis como de las manifestaciones articulares que vienen a ser determinados como una artralgia. Además de esto, han estudiado también qué pasa con las manifestaciones a nivel de técnicas de imagen. Y aquí lo tenemos. Tenemos que estos pacientes que no tenían una artritis psoriásica ya presentaban una sinovitis en un porcentaje muy alto, el 67% tenían sinovitis, e incluso tenían erosiones, e incluso tenían tenosinovitis en porcentajes más elevados de los que cabríamos esperar. Pues bien, en estos pacientes también, al finalizar el estudio, se ve que hay una disminución clara y significativa de la sinovitis, hay una disminución de la tenosinovitis y en general el PASMARI, que estudia un índice que estudia la variación en las técnicas de imagen, vemos que hay una diferencia también significativa a favor de aquellos pacientes que han tomado el tratamiento con el fármaco inhibidor de la IL-17. Y esto que vemos ahí en números se traduce aquí, en esta imagen. Aquí tenemos el proceso inflamatorio en la semana 0 y cómo hay una resolución del mismo en la semana 24. Lo mismo ocurre a nivel de las metacarpofalángicas, lo mismo ocurre a nivel de la articulación radiocarpiana. Por tanto, podemos decir que esta intervención precoz en aquellos pacientes con sintomatología subclínica puede de alguna forma disminuir esa sintomatología y, no lo sabemos, pero prevenir la aparición de la enfermedad. Hemos estado quizá en la fase más interesante de la enfermedad, desde antes del diagnóstico de la enfermedad. Hemos estado hablando de la inflamación sintomática sin ser una artritis psoriásica, de la inflamación asintomática de la entesitis y en una fase subclínica. Pero ¿qué sucede si nosotros actuamos precozmente en el diagnóstico de la enfermedad? Y cuando hablamos precozmente hablamos de pocos meses o pocas semanas de evolución. En este caso serían semanas. Pues hay un interesante trabajo en esta fase precoz de la enfermedad en la cual se logra una remisión de la enfermedad con la inhibición del TNF a través de un fármaco que es el golimumab. Y este ya es un ensayo ya doble ciego, randomizado, 51 pacientes, número pequeñito, pero bueno, 51 pacientes en los cuales se dividen en pacientes que toman metotrexato y placebo versus pacientes que toman golimumab y metotrexato. Se estudian a la semana 22 y se obtienen los resultados. ¿Cuál era el objetivo primario de este ensayo? El objetivo primario era lograr la remisión clínica de la enfermedad. ¿Y qué resultados tenemos? Pues aquí los tenemos. Fíjense ustedes, remisión por DAS-PCR. Se ve que con el tratamiento precoz, con metotrexato, se logra tener una remisión en 40% de los pacientes ya a la semana 8 y a la semana 22, pero si a ese metotrexato le adicionamos golimumab, fijámonos que la remisión llega a alcanzar cifras entre un 70 y un 80% utilizando criterio DAS-PCR. También si utilizamos otros criterios, perdón, que aquí me apareció. También si utilizamos otros criterios como MDA o DAPSAS, que son criterios puramente de artritis psoriásica,
vemos que se alcanzan cifras de baja actividad de la actividad o incluso disminución de la actividad entre un 85 y un 90% de los pacientes que utilizan golimumab más metotrexato. Quizá los reumatólogos estábamos más acostumbrados a ver respuestas ACR, que son respuestas de ensayos clínicos. La respuesta ACR normalmente en los biológicos se cifra entre un 60-40-20, el ACR20 50-70, y aquí vemos que un ACR20, ya les digo que suelen dar por un 60%, se alcanzan cifras del 85% de este ACR cuando utilizamos golimumab más metotrexato. Por tanto, probablemente esto nos indica que el uso precoz de fármacos en la artritis psoriásica de reciente inicio, muy reciente inicio, induce una remisión mucho mayor en los pacientes con este tipo de patologías. Pero además de esas patologías que vemos, también hay comorbilidades. ¿Qué sucede con las comorbilidades en la artritis psoriásica? Pues aquí tenemos una diapositiva de la frecuencia y de la incidencia de comorbilidades en esta enfermedad como es la artritis psoriásica. Vemos que un 42% de los pacientes tienen comorbilidades que muchas veces son las que van a pautar de alguna forma nuestra manera de actuar. Son los que algunas veces nos van a indicar qué tipo de fármacos utilizar, por qué utilizar ese fármaco, y esas comorbilidades son muy frecuentes en esta enfermedad. Y dentro de estas tenemos la incorporar de las comorbilidades de sobre todo una afectación vascular, Y al respecto hay un trabajo interesante. ¿Qué sucede con la terapia biológica y esa enfermedad cardiovascular en estos pacientes con artritis psoriásica? El grupo de Meta ha realizado este trabajo, que es un trabajo longitudinal, que comparan solamente dos grupos de pacientes sin ninguna distinción entre ellos. Es un trabajo de práctica clínica diaria. En un año comparan un grupo de pacientes en los cuales están tratados con fármacos biológicos, según práctica clínica diaria, frente a otro grupo de pacientes que no tienen tratamiento biológico. Y los comparan unos con otros y los resultados al cabo de un año. Si tenemos aquí el grupo de pacientes tratados con fármacos biológicos, vemos que al cabo de un año, como era de esperar, hay una disminución del proceso inflamatorio, estadísticamente significativa, aquí tenemos la PCR, y también hay una mejoría llamativa de todos los índices que nos van a valorar la afectación cutánea. Una disminución del PASI, una disminución de la terapia local, etcétera, etcétera. Si comparamos esto con los fármacos no biológicos, con los pacientes tratados con fármacos no biológicos, vemos cómo no hay ninguna diferencia significativa entre la base de estos pacientes o los criterios de base de estos pacientes y la evolución al cabo de un año. Y aquí vemos que no existe ninguna diferencia significativa. Esto era lógico y que habría de esperar. Fueron un poquito más allá. ¿Y qué han visto? Han intentado ver cómo puede influir esa terapia biológica en aquellos pacientes con artritis psoriásica y enfermedad cardiovascular. Aquí tenemos el grupo de pacientes con tratamiento biológico y aquí tenemos el grupo de pacientes con tratamiento tópico local. Podemos ver que en el grupo de pacientes con biológicos, al cabo de un año, había una disminución del tamaño total de la placa, había una disminución de la placa no calcificada y que estaba relacionada con los eventos cardiovasculares y hay una disminución de la placa grasa. Esto se enfrenta claramente con lo que hay a aquellos pacientes en los cuales no tenían tratamiento biológico, solo tenían tratamiento tópico y vemos que no hay diferencias en la placa no calcificada, ni en el total de la placa, ni en la morfología de la placa. Por tanto, la terapia biológica en estos pacientes de forma preventiva y de forma precoz puede disminuir los accidentes cerebrovasculares de los mismos. Han ido un poco más allá y han intentado descifrar un poco si había alguna diferencia entre los distintos fármacos biológicos utilizados. E insisto, es práctica clínica diaria, es decir, no había una selección de fármacos, una clasificación, solamente se daban fármacos en función de la decisión del médico por su práctica clínica diaria. Y aquí se puede ver que algunos de estos fármacos tienen una disminución más importante sobre esa placa calcificada o sobre esa placa grasa. Tenemos los inhibidores de la IL-17 con una disminución más llamativa que los de TNF y estos con una disminución más llamativa que los inhibidores de la IL-12-23. De todas formas son pocos datos, de todas formas son datos que deben ser comprobados y datos que deben ser evaluados en ensayos clínicos. Lo que sí parece que está claro es que estos fármacos biológicos hacen una disminución del tamaño de la placa y probablemente disminuyan esos eventos cardiovasculares. Me estoy pasando un poquito, pero ya voy con la última diapositiva, que el concepto de ventana de oportunidad en enfermedades reumáticas es un concepto evolutivo,
es un concepto evolutivo. Tenemos que tener en cuenta dos factores importantes. Uno es el tiempo y otro son los objetivos. Cuanto menos tiempo sea la evolución de la enfermedad o cuanto más nos adelantemos a la enfermedad, iremos a prevenir los daños radiológicos de la misma o bien a prevenir la aparición de la enfermedad. Se sabe que la remisión y las respuestas clínicas son mayores en la fase prodrómica, en la fase precoz y en la fase subclínica de la enfermedad. Por tanto, hablábamos antes factor tiempo, cuanto antes mejor. Pero que necesitamos en la artritis psoriásica y en el resto de las artritis definir qué grupo de pacientes van a desarrollar una artritis. En el caso de la artritis psoriásica, definir qué grupo de pacientes con psoriasis van a evolucionar a una artritis psoriásica y luego realizar estudios que nos confirmen estos datos. Como hemos visto, estos son estudios abiertos, solamente hay un ensayo clínico que está hecho con un escaso número de pacientes, 51 pacientes, con golimumab más metotrexato versus metotrexato, ¿no? Y también tener en cuenta que en algunas enfermedades la existencia de psoriasis no es anterior a la existencia de artritis y tenemos ese grupo de pacientes que tenemos ahí, por así decir, un poco descontrolados. Y además de esto, no tenemos que olvidar los que antes del diagnóstico no siempre necesariamente mejor. Tenemos que muchas veces confiar y asegurarnos del diagnóstico de la enfermedad. Que más tratamiento no es automáticamente más eficaz, es decir, más tratamiento por orientado, es decir, que más tratamiento per se no es automáticamente más eficaz y que el aumento de la sensibilidad de las pruebas diagnósticas no es necesariamente sinónimo de mejor rendimiento en cuanto al diagnóstico. Y recordar algo importante, retrasar la aparición de la enfermedad, que en muchos casos se ve que esto sucede, no es lo mismo que prevenir la aparición de la enfermedad. Bueno, pues sin más, doy de nuevo las gracias a Aidibal por haberme dado la oportunidad de compartir estos momentos con todos ustedes. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu presentación. Realmente me ha parecido muy interesante esta presentación y la manera en la que nos has expuesto el tema. Sin más, voy a dar paso al turno de debate. Nos han llegado bastantes preguntas a través del chat. Te las voy a ir transmitiendo poco a poco, pero de todas maneras las puedes ver escritas en el chat. En primer lugar, te felicitan por la presentación. Y la primera pregunta es, si ha cambiado el concepto, ¿qué pacientes tendrían mayor probabilidad de respuesta a la ventana terapéutica en artritis? ¿Se encuentran diferencias significativas entre género o grupos etarios o por comorbilidades? ¿La COVID está escondiéndonos este tipo de gaps? Es evidente que el concepto, la clave que yo quiero aquí transmitir es, en primer lugar, el diagnóstico y tratamiento precoz. Y ahí hay muchos factores que van a influir en ello. Y son factores fundamentalmente dependientes de la estructura. Y me explico. Desde que el paciente tiene sus síntomas y que el paciente muchas veces es tratado de forma en su casa por su familiar, por su amigo, tómate algo. Un antiinflamatorio para disminuir los síntomas. Desde que eso sucede, ya estamos perdiendo un tiempo. Médico de atención primaria, otra pérdida de tiempo. Médico de atención primaria llega, mira al paciente, estudia, explora, pide analítica y llegan los resultados. Estamos perdiendo otro tiempo. Luego pide la consulta al reumatólogo. Volvemos a estar perdiendo otro tiempo, ese retraso. Y eso es clave en el diagnóstico. Estamos hablando del diagnóstico precoz de la enfermedad. Es decir, de aquel tiempo que pasa entre que empiezan los síntomas y se realiza el tratamiento. Y ahí perdemos un tiempo muy importante. De eso que se abrieron ahora las consultas de diagnóstico precoz que pueden ser enviados rápidamente al paciente para que exista un diagnóstico precoz. Hablábamos antes no de meses, de semanas. Hablábamos de 14, 20 semanas según las clínicas que hablábamos de clínicas de diagnóstico precoz de Leiden o la francesa. Hablábamos de diagnóstico muy precoz de la enfermedad, que ese es el tiempo que ellos observan que debe suceder menos de ese tiempo para que haya una remisión libre de fármaco. Eso es fundamental. Eso por una parte. Si nos vamos más adelante en el tiempo, es decir, más atrás en la aparición de la enfermedad, claro, ¿qué deberíamos hacer? Un screening a todos aquellos pacientes que tengan dolores articulares y sean factor reumatoide positivo, sean péptido cíclico citrullinado positivo. ¿Son los que hay que derivar y tratar precozmente? Es muy interesante y eso sería una buena criba
de un buen diagnóstico precoz de la enfermedad, el control de sus pacientes. Y en segundo lugar, en la artritis psoriásica, ¿cuáles son los pacientes que tenemos que seguir? Son aquellos pacientes que tienen psoriasis, factores de riesgo y que pueden aparecer o desencadenar a través de esto una enfermedad. Y la comorbilidad es fundamental. La comorbilidad es fundamental porque todas estas enfermedades se acompañan de comorbilidades cardiovasculares que vemos que se disminuyen con el tratamiento inmunosupresor o con el tratamiento inmunomodulador. Es decir, que ahí al final aparece una diapositiva a lo de correr. Es fundamental correr para hacer el diagnóstico y es fundamental correr para iniciar el tratamiento. Vale, muy bien, muchas gracias por la respuesta. Hay una pregunta que está relacionada con lo que nos has comentado. Nos dicen si nos puedes decir cuánto tiempo comprende dicha ventana de oportunidad y dado que este tiempo es limitado e importante, ¿los pacientes llegan a las consultas a tiempo de ser tratados correctamente antes de que se cierre esa ventana de oportunidad terapéutica? Era un poco lo que hablábamos. David Simmons fueron los primeros en publicar ventana de oportunidad. Corría el año 1993 aproximadamente. Luego, posteriormente, apareció Furse en California y Paul Emery en Inglaterra. Años 2003 empezaron a aparecer las siguientes publicaciones. La primera publicación de Davis y Simmons hablaba de ventana de oportunidad 2 años. Hoy ya no se entiende por ventana de oportunidad 2 años. ¿Y ellos en qué lo basaban? Hay que verlas, hay que tener una visión temporal. Es decir, lo que es válido hoy no era válido hace 20 años y tampoco va a ser válido 20 años más adelante, ¿no? Entonces ellos hablaban de ventana de oportunidad antes de que apareciese la lesión estructural, del daño estructural. Evidentemente hoy no se contempla como tal ventana de oportunidad. Hoy la ventana de oportunidad se contempla como el diagnóstico muy precoz o incluso el prediagnóstico de la enfermedad, ¿no? Es decir, diagnóstico tan precoz, lo que hablábamos, de 14 semanas, de 16 semanas, y un poco la estructura que hay es un poco lo que impide ese diagnóstico precoz, muchas veces pues por el retraso que hay entre los síntomas que refiere el paciente, el autodiagnóstico y autotratamiento del paciente, luego la lista de espera, etcétera, retrasan mucho más el diagnóstico. Y no digamos nada pues con la situación que vivimos ahora de pandemia, que es muy importante. Muy bien, gracias. La siguiente pregunta dice, en todo caso, si la respuesta a la ventana fuese favorable en un elevado número de pacientes, ¿habría un ahorro en costes económicos o sociales? ¿Qué puedes contarnos acerca de los estudios de la carga socioeconómica de la enfermedad, dado que hay pacientes que están en edades de población activa? Casi todos los pacientes con enfermedades reumáticas inflamatorias, o casi la gran mayoría, están en una enfermedad productiva y activa. Tenemos que tener en cuenta que enfermedades como la espondilitis anquilosante aparecen varones entre los 10 y entre los 19 y 30 años, más o menos, es decir, una edad, es decir, top. Cuando el paciente está estudiando, cuando el paciente termina sus estudios y empieza su actividad física. La artritis reumatoide tiene 2 picos modales, uno a los 25, 30 años y otro a los 40 años, es decir, actividad total, tanto actividad personal como actividad reproductiva, como actividad laboral, ¿no? Artritis psoriásica un poquito más tarde, pues en torno a los 45 años aproximadamente. Y esa la repercusión económica es fundamental. Existen muchos estudios que hablan de esa repercusión económica de estos pacientes. Y la gran ventaja del tratamiento precoz, es que esa repercusión económica, que al principio parece que es muy grande en función de los fármacos que utilizamos, los fármacos biológicos, etcétera, luego revierte socialmente, revierte laboralmente por el control de la enfermedad. Y no tenemos que olvidarnos tampoco de algo muy importante, y es que en todas estas clínicas de diagnóstico precoz y tratamiento que hemos hablado, hay un porcentaje de pacientes no despreciable que si se inicia de forma precoz el tratamiento entran en remisión clínica libre de fármaco. Hay varios tipos de remisión. Hay una remisión clínica con fármaco. Evidentemente, un paciente puede estar en remisión clínica con su tratamiento inmunosupresor o biológico, pero hay otros pacientes que entran en remisión clínica libre de fármaco, es decir, sin ningún tipo de tratamiento. Y esto socialmente y económicamente es muy importante. Y eso se viene a cifrar aproximadamente sobre un 10%, 10-15% de los pacientes en función de las clínicas y de la literatura que manejemos. Es decir, que son cifras muy importantes. Vale, muy bien, muchas gracias. Javi nos pregunta cómo se conjuga una detección precoz de la enfermedad con la telemedicina, consultas a distancia que en muchos casos se están dando en atención primaria. ¿Es esto posible hacerlo sin que haya algún tipo de retraso que impida entrar en esa ventana de oportunidad terapéutica? La telemedicina ha llegado para quedarse.
Lo que pasa es que tenemos que seleccionar muy bien el tipo de pacientes con los cuales debemos hacer telemedicina. La telemedicina ha llegado para quedarse en muchos aspectos. Yo, por ejemplo, en reumatología ha llegado para quedarse y yo pienso que se tiene que quedar en aquel paciente que tiene un diagnóstico de la enfermedad, en aquel paciente que está en control y remisión de la enfermedad, y yo puedo ver los análisis clínicos y puedo ver los cuestionarios que el paciente me hace, y yo a través de esos cuestionarios y de esos análisis clínicos puedo saber si el paciente está activo o no está activo, si el paciente puede continuar con la medicación o el paciente puede verlo para cambiarle la medicación porque realmente está activo y merece tener otra oportunidad con otro fármaco o con el mismo fármaco a más dosis. Eso por una parte. En el diagnóstico precoz no lo tengo yo tan claro. Sí que se podría hacer en aquel paciente en el cual tiene una sintomatología llamativa, ese paciente se le pide un control analítico y en ese control analítico salen parámetros inflamatorios elevados, es decir, actividad de una enfermedad inflamatoria, o bien salgan análisis serológicos positivos, por ejemplo, la presencia de factor reumatoideo o la presencia de APA positivo. O bien en ese paciente con un psoriasis conocido y estable, que tiene un psoriasis a nivel de atención primaria, que necesita pocos fármacos, y un buen día ese paciente dice que tiene dolores articulares, dice que tiene hinchadas las articulaciones, ese paciente se le hace un control analítico y a partir de ahí se puede ya establecer el diagnóstico de una enfermedad inflamatoria, puede ser precoz. Yo lo vería en dos aspectos totalmente diferentes. Uno, absolutamente funcionante en práctica clínica diaria, que es paciente con diagnóstico y tratamiento, ver cómo está el control a través de la analítica y a través de los cuestionarios de los famosos PROM, los resultados comunicados por el paciente. En el diagnóstico precoz también puede tener utilidad, pero ahí había que estructurar mucho mejor el tipo de consulta, el tipo de analítica y la derivación. De acuerdo, muy bien. Bueno, ya estamos en los últimos minutos del seminario. Te voy a hacer otra pregunta que nos han enviado. Quieren saber qué opinión le merece el tratamiento inicial con metotrexate a estos pacientes que practican la mayoría de reumatólogos y dermatólogos en psoriasis. ¿Cree que es también una pérdida de tiempo y oportunidad? Tal y como está estipulado hoy día en los consensos en las mayorías de las sociedades mundiales, el metotrexato es el fármaco de elección en el tratamiento, sin duda. Es el fármaco de elección en la mayoría del tipo de artritis. Ahora bien, existen varias tendencias. La tendencia clara es a remisión clínica de la enfermedad e incluso se habla ya de la remisión inmunológica de la enfermedad. Este es un concepto más difícil porque no podemos medirlo. La remisión clínica se puede medir, la revisión inmunológica no se puede medir. Pero evidentemente lo que sí está cada vez más claro es que hay que correr. ¿En qué sentido? Hay que correr en el inicio del metotrexato, hay que correr en el aumento de la dosis progresiva de metotrexato y hay que correr, si no se controla la enfermedad, en la adición de fármacos, en este caso fármacos bien inmunológicos o bien biológicos o bien fármacos con diana selectiva, vamos JAK ahora, no es de la JAK, es decir, que lo que sí se hace, lo que sí se tiene en cuenta cada vez más claro es que el correr en cuanto al diagnóstico precoz de la enfermedad a inicio terapéutico es clave. El metotrexato es el fármaco del cual el 95% de los reumatólogos estamos enamorados porque es el que nos sacó de nuestras primeras problemas importantes con los fármacos, con los pacientes reumáticos y además sigue siendo la base de la mayor parte del tratamiento de las enfermedades reumáticas. Ahora bien, no nos quedar en el metotrexato, sino avanzar de forma precoz y de forma rápida en la dosis progresiva del metotrexato o en adicionar un fármaco nuevo que sea capaz de controlar la enfermedad junto con el metotrexato. De acuerdo, muy bien. Bueno, para no extendernos del tiempo, te voy a hacer una última pregunta. Es un poco larga, pero bueno, para que contestes lo que consideres. Te dicen, ¿qué diferencias por regiones existen entonces en tratamiento diagnóstico? ¿Hay algún tipo de patrón o atlas de diferencias en esta enfermedad? En todo caso, si dichas diferencias son significativas, ¿a qué se pueden deber? ¿Cree que el papel de primaria en detección precoz y seguimiento es clave? ¿Influyen más las barreras, tiempos de espera, respuesta en primaria o en especializada en el desarrollo de la enfermedad? ¿Qué opina de los modelos predictores en cuanto a incentivar financiación y resultados en salud? Tenemos que acabar en 5 minutos, ¿no? Porque sí, por eso. Preguntas. Responde a lo que consideres. A ver, la primaria es clave en el diagnóstico precoz, clave. La primaria es el primer eslabón al cual acude el paciente. El paciente no tiene acceso a un especialista, el paciente tiene acceso a primaria. Y la primaria es clave en el diagnóstico precoz. Y la primaria es clave que haya una compenetración
entre atención primaria y atención especializada. Atención primaria debe tener unos protocolos, yo no diría estrictos, pero sí unos protocolos claros para saber qué paciente hay que derivar y con qué criterios hay que derivarlos. Es decir, lo que no se puede es derivar pacientes con artralgias indeterminadas. Se puede derivar, pero tenemos que limitar más, y de hecho muchas unidades de reumatología lo están haciendo, limitar claramente la ayuda que nosotros podemos dar al médico de atención primaria para que éste seleccione los pacientes con patología inflamatoria. Y esos pacientes con patología inflamatoria accedan rápidamente al médico de atención especializada. Paciente con dolor articular, PCR positiva y serología, factor reumatoide, péptido cíclico citronado, ese debe ser el paciente que debe ser remitido con urgencia. Debe ser el paciente. Paciente con dolores articulares múltiples, profusos y confusos, sin inflamación articular, que lleva un tiempo de evolución de 4 o 5 años, con cansancio generalizado, etcétera, etcétera. Ese es un paciente que debe ser también visto, pero debe también esperar. No puede quitar el puesto, iba a decir entre comillas, no puede quitar ese paciente la atención a un paciente inflamatorio que sí, la pérdida de tiempo puede ser clave para el control y la remisión de la enfermedad. Por tanto, yo pienso que primaria es fundamental, por una parte, y en segundo lugar, la compenetración entre primaria y especializada es básica. De hecho, ahora nosotros estamos haciendo un trabajo, un TFG, que estamos dirigiendo a un alumno de sexto, que va un poco por esos derroteros. Ver qué patología envía el médico de atención primaria, cuál es su diagnóstico inicial y cómo termina el diagnóstico una vez que accede al reumatólogo. Y ahí vamos a intentar ver qué factores tiene que utilizar o qué parámetros tiene que utilizar el médico de atención primaria para saber que ese paciente con un dolor musculoesquelético sea un paciente que debe ser derivado precozmente para inicio de tratamiento inmunosupresor. Eso es clave, y la atención primaria es clave en el diagnóstico precoz, y la compenetración, atención primaria especializada también son claves en el diagnóstico, en el ahorro y en la mejoría de la capacidad funcional de los pacientes con enfermedades musculoesqueléticas. Muy bien, pues muchas gracias por todas tus respuestas. A ustedes. Bueno, vamos a cerrar el seminario aquí. Te queremos agradecer de nuevo tu participación en este ciclo de seminarios que están enmarcados dentro de la cátedra que tenemos en la Universidad de Cantabria con Galápagos. También queremos agradecer a todos los asistentes por su participación. Igualmente recordamos que el próximo seminario será el 24 de enero y tenemos como invitada a Sara Pinillos. Y por último, desde el Grupo de Economía de la Salud, os queremos desear a todos felices fiestas y que disfrutéis con vuestros familiares y amigos y que os cuidéis en estos tiempos que corren. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amable. Muchas gracias a todos.